Buenas, buenas. ¿Qué tal todos? Buenas tardes, Lick. Ok, excelente. Bueno, miren, esto es lo que me gusta a mí de dar clases en los grupos ahorita de esta hora, de que casi todos están ya a tiempo. Vieran cómo es con los grupos de la tarde, con la tarde, ¿verdad? O sea, con todas las clases de la tarde. Uno pensaría que por ser en la tarde la gente está a tiempo, ¿verdad? Pero no es así. Cuesta que ingresen todos, pero es lo que me gusta ahorita de las clases de la tarde, por ejemplo, los de la 1 y los de las 2, que todos están a tiempo. Entonces, eso es bueno, me gusta trabajar con grupos así, eh, donde se vea esta disciplina. Pues. Ok, vamos a empezar con el tema, tenemos que avanzar rapidito con sonido en B, con resonancia. Si no, entonces en lo que menos acordemos, vamos a examen y no hemos terminado todo el contenido, entonces, vamos a ver. Hoy es miércoles, ¿verdad? Listo. Miércoles 17. Miércoles 17 de noviembre. Ok. Miércoles 17 de noviembre. Y Andrea Castillo. Presente. Ok, permítame. Listo. Andrea López. Presente. Ok. Cristabel. Presente. Daniel. Presente. Eli. Presente. Gary. Gary. No, no está aquí. Gloria. Tampoco está Gloria. Hillary. Presente. ¿Listo? Jonathan. Presente. Josué. Presente. Gary. Presente. Excelente. Karen Jacqueline. Presente. Kenia, Katie Carolina. Aquí presente. Kenia Sirey. Presente. Keren Aida. Keren. Presente. Listo. Kimberly. Presente. Litza. Litza. Ah, Litza. Litza. Ok. Ya me acordé de ella. María Fernanda. Presente. Meili. Presente. Michael. Melanie. Presente. Michael. Presente, Lick. Nadia. Presente. Selvin. Selvin. Ok. Necesito que Selvin me esté notificando cualquier problema que tenga con la asistencia de la clase, porque yo tengo que ser un poquito cuidadoso con las inasistencias. Entonces, por favor, si alguien conoce a Selvin, díganle que cada situación que se le presente para faltar a clase me lo esté reportando, porque si no, entonces no le puedo aplicar el examen cuando lleva con tantas inasistencias para la clase. Entonces, ayúdenme en eso, por favor, quienes lo conozcan. Susan. Presente, Lick. Verónica. Presente. Listo. Nuevamente estamos por aquí. Gloria. Gary. Presente. Listo. Ok, vamos a comenzar con la clase. Tenemos los grupos pendientes, ¿verdad? Denme un chancecito, mañana le finalizo los grupos. Es que todavía no me doy chance ahorita, en la mañana, crear esos grupos. Entonces ya mañana van a saber en qué grupos están los que hacen falta y qué temas les van a tocar a cada uno. Entonces ya mañana asignamos eso para que vayan empezando y recuerden que tienen tiempo, tienen casi 3 semanas para hacer eso. Las exposiciones son el 7, el 8 y el 9. Bueno, asumiendo claro, ¿verdad? De que después de las elecciones todo va a transcurrir tranquilo, ¿verdad? Y que no vamos a perder clases después de las elecciones. Asumiendo, ¿verdad? Entonces, comencemos con el tema de hoy. Y teníamos unos ejercicios pendientes. Ok, quiero que me digan los resultados. Vamos a ver. ¿Están viendo la Primero presentación?
Ok, Sí. sí, permítame, José, yo sé que los tienen listos. Déjeme aquí, voy a llamar uno por uno. Bueno, voy a llamar a varias personas. Josué, empecemos con usted. Solo quiero que me diga, Josué, ¿cuánto es el tamaño de píxel? El tamaño del píxel es 0.49 y el de Ujú. voxel 0.48. Excelente. Y tamaño voxel 0.48. Sí. Excelente. Ahí está, 0.48. Recuerden que otra cosita, el tamaño voxel, la computadora ustedes se los va a describir como milímetros cúbicos o centímetros cúbicos. Así se los va a describir ustedes el software, porque es un volumen lo que ustedes están calculando. Si ustedes se fijan, el voxel es como un cubo, es un cubo. Entonces, cuando ustedes estiman el tamaño voxel, literalmente ustedes lo que están estimando es el volumen de ese cubo. Entonces, eso es lo que les va a decir la computadora cuando ustedes le piden a la computadora el tamaño en voxel. Vamos ahora con el segundo. Nadia, ayúdeme Nadia, ¿cuánto es el resultado del segundo? El tamaño de píxel y voxel. ¿El de píxel? ¿Nadia? ¿Nadia está aquí? ¿Nadia? ¿Nadia Ferrera? ¿Me escucha? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿No se le escucha a Nadia? Parece que tiene problemas de audio. Ok. Eli, ayúdeme Eli, ¿cuánto es el tamaño de píxel y el voxel? De 0.34 y el de voxel es de 0.58. Tamaño de voxel 0.58, ¿correcto? 0.58 milímetros cúbicos. Excelente. Vamos ahora con el tercero y ayúdenme, vamos a ver. Keren, ayúdeme Keren. ¿Cuánto es el tamaño de píxel? 0.39 Ajá. y el otro 0.15. Y tamaño voxel 0.15. 15. ¿Confirmamos todos, por favor? Sí, Lick. Sí, confirmamos. ¿Todos aquí? Sí. Excelente. Entonces, ok, perfecto, estamos aquí. Ahora quiero, en base a los resultados, quiero que ustedes me digan cuál es el que va. Comencemos con el primero. Y yo voy a preguntar, necesito evaluar a cada quien. Yo voy preguntando, necesito evaluar a cada quien. Entonces, quiero que me diga a la persona que voy a preguntarle cuál brinda una mejor resolución espacial. Vamos a ver si me ayuda Michael. El C tiene una mejor resolución espacial. El C. Ok, confirmamos. ¿Por qué, Michael? Por el tamaño del voxel. Excelente. Es menor. Es correcto. Mientras menor sea, va a tener una mejor resolución espacial. Vamos ahora con Melanie. ¿Cuál es el que tiene menor resolución espacial? El belly, El B. ¿Por qué, Melanie? por el tamaño de voxel, porque es pequeño. Correcto, menor resolución espacial. Y vamos ahora, ¿quién más aquí? Kimberly. ¿Cuál es el que presenta más ruido? ¿Cuál es el que presentaría más ruido en imagen? Kimberly. El Ali. El A presentaría más ruido. Sí. Ok, ¿por qué, Kimberly? ¿Por qué presentaría más ruido el A? Porque el tamaño del voxel es más pequeño. No, mira, es negativo. Aquí 0.48, 0.58 y 0.15. Tendría, o sea, le estoy preguntando cuál es el que va a presentar más ruido de los tres. Ah, no, el Celi, perdón. El C Listo, presenta más ruido. excelente. Propenso a mostrar más ruido en la imagen. Excelente, propenso a mostrar más ruido en la imagen. Excelente, y vamos ahora con el siguiente. Vamos a ver, finalmente, ¿quién por aquí? Susan. Dígame, Susan, ¿cuál presentaría menos ruido? Presentaría menos ruido el
El B. El B, correcto. Entonces sí, propenso a mostrar menos ruido en la imagen. Entonces, como ustedes pueden ver, estos tres parámetros, tanto el tamaño de matriz, mi FOB y mi espesor de corte, me van a regular muchísimo el grado de detalle. Recuerden, resolución espacial, grado de detalle en la imagen, y me va a regular también cuánto ruido. Entonces, es importante que conozcamos esto. Otra cosita que me va a regular, y es bueno que lo conozcan, es el tiempo de escaneo. Solo que el tiempo de escaneo lo vamos a ver hasta el final del tema de resonancia, pero van a ver de que estos parámetros me influyen a mí en cuánto tiempo yo tener la imagen. Eso es muy importantísimo porque en la resonancia la imagen se obtiene en mucho tiempo. No es tan rápida como una radiografía, no es tan rápida como una tomografía, sino que se obtiene en bastantes minutos. Bastante tiempo, inclusive hasta 1 hora, dependiendo del tipo de estudio. Entonces, aclaramos con esto. Ahora, necesito entonces que suban este ejercicio al campus. Tienen hoy hasta medianoche para subirlo. Yo voy a dejar una opción ahí para que lo suban al campus el día de hoy. Tienen hasta medianoche de hoy para subir eso. Solo necesito que lo suban con el procedimiento, con el resultado y especificando cuál es el que les daría mejor y menor. Bueno, y respondiendo las preguntas, mejor dicho. Necesito que hagan eso. Yo voy a dejar ahorita la opción ahí para que lo suban. Ok. ¿Preguntas antes de continuar con esto? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, ninguna. Excelente. Entonces, borremos aquí todo esto. Voy a borrar. ¿Ya lo copiaron? Listo. Lo borro. Sí. Ahora, vayamos ahora a lo siguiente. ¿Estamos viendo siempre la presentación? Sí. Ok. Vamos ahora con el siguiente punto y es súper, y miren, esto es muy característico de la resonancia, o sea que es muy, esto lo vemos específicamente en la resonancia magnética. Y es que la resonancia magnética me da 3 tipos principales de contraste. Bueno, hay bastantes, hay un montón de contrastes. Está luego lo que es el Stern-Frey, el gradiente eco, hay un montón. Pero los principales 3 tipos de contraste, y es con lo que empezamos a ver la resonancia, son lo que es la densidad protónica, o proton density, o PD, como está ahí, o DP, lo pueden conocer así como PD o una DP. Bueno, esto va a depender de la bibliografía que ustedes están leyendo o también del software con que estén trabajando. Y miren, qué interesante, esta imagen, lo que se hace es formar la imagen en base a la concentración de hidrógeno en la imagen. ¿De qué manera? Ok, les muestro. Ustedes ven aquí la imagen, les lo voy a marcar aquí, esta es la densidad protónica. Y ustedes ven en la imagen que hay diferentes tonalidades de contraste, ¿verdad? Resulta que la imagen, esas tonalidades de contraste las va a formar en base a cuánta concentración de hidrógeno hay en cada tejido. ¿Por qué? Porque cada tejido tiene diferente concentración de hidrógeno. Por ejemplo, los líquidos tienen una alta concentración de hidrógeno, pero por ejemplo, las estructuras óseas tienen una baja concentración de hidrógeno. Entonces, lo que hace la imagen es formarlo en base a cuánta concentración de hidrógeno hay en cada tejido. Y miren cómo vamos a estar viendo característicamente la densidad protónica. Ok, antes que nada voy a introducir aquí nuevos términos para referenciar lo que es el contraste de la imagen. Cuando yo diga hiperintenso, miren muy bien cómo lo digo, me refiero a tejidos con tonalidades claras o blancas en la imagen. Tejidos con tonalidades claras o blancas en la imagen. Por ejemplo, miren aquí que lo que vamos a ver en hiperintenso es esta capa blanca de aquí. Esta capa blanca de aquí, cada vez que ustedes la vean, no es la corteza del cráneo, es grasa subcutánea que está alrededor del cráneo. ¿Por qué se ve así? Es por la grasa, cómo está constituida la grasa. Y otra cosita, ustedes cuando vean un tejido que sea así, tonalidad clara o hiperintenso, no lo van a ver así en base a la densidad, sino que va a depender de muchos factores, y ya les voy a comentar más adelantito. Pero no es por la densidad. La grasa, por ejemplo, miren que la grasa no tiene más densidad que la corteza del cráneo, que ustedes la ven aquí. No, es mentira. Aquí la imagen no se forma en base a la densidad de los tejidos, sino que se va a formar en base a información que ya les voy a dar más adelantito, que le vamos a llamar el tiempo específico de cada tejido. Entonces miren aquí, la grasa ustedes la van a ver como hiperintenso. Vamos ahora con otro término, que le vamos a llamar hipointenso.
hipointenso. Aquí nos referimos como hipointenso. Van a ser tejidos con tonalidades oscuras o negras en la imagen. Entonces miren aquí que estamos viendo, por ejemplo, la corteza del cráneo, lo vamos a ver de este color hipointenso. Así es donde vamos, así es como vamos a estar distinguiendo muchísimas estructuras óseas de este color hipointenso. Bueno, el aire también se va a ver hipointenso. Miren, por ejemplo, el aire, ahí alrededor lo vamos a estar viendo hipointenso. Y vamos ahora con isodenso. Isodenso, cuando yo me refiero a isodenso, me refiero a una tonalidad intermedia entre hipo e hiper. Entonces, isodenso es una tonalidad intermedia entre tejidos claros y oscuros. Fíjense que este término muchas veces no se suele utilizar, pero bueno que lo conozcan porque sí existe, solo que en ocasiones en la práctica no se suele utilizar muy seguido, como si es hiper e hipo, pero sí existe. Entonces isodenso, por ejemplo, isodenso, por ejemplo, si ustedes ven aquí la materia oscura, aquí ustedes lo van a ver como isodenso, y por ejemplo, miren aquí la materia blanca, ustedes la van a ver más pegado a hipointenso, perdón, y los líquidos ustedes los van a estar viendo con un poquito tonalidad de isodenso. Miren los líquidos con un poquito tonalidad de isodenso. Vamos ahora con la T1. Miren aquí la T1, esta T1, este contraste T1, ¿qué observamos en la T1? Miren que la grasa, siempre la grasa la vamos a observar como hiperintenso. Miren aquí, siempre esta capita, cada vez que ustedes vean una blanca en la imagen de resonancia, eso es grasa. O sea, una imagen me refiero en los límites entre lo que es el tejido y el aire. Eso es grasa. Así como se visualiza la grasa en las resonancias, en la T1 y la densidad protónica. No va a ser así en todas, ya les voy a especificar en cuáles no se va a ver así. Y miren, por ejemplo, los líquidos. Por ejemplo, miren que en los surcos donde se acumula sangre para oxigenar el cerebro, miren que los líquidos aquí se va a observar oscuro. Los líquidos se van a observar oscuro. Miren, líquidos cerebrorraquídeos se va a observar oscurito. Miren que aquí la corteza de cráneo también se va a observar oscurito. Lo que sí van a observar ustedes, ya con una tonalidad más clara, por ejemplo, la materia blanca. Miren que ustedes la van a observar con una tonalidad ya un poquito más clara, pegando más isodenso. Mientras que la materia gris ustedes la van a observar más oscurito, ya pegando más a hipointenso. Entonces, miren aquí qué interesante. Ahora miren la T2. Vaya, en base a lo que yo les comenté, quiero preguntarles, ¿cómo observan ustedes los líquidos en la T2? Vamos a ver. Vaya, estos de aquí son líquidos. Miren, estos de aquí son líquidos, estos son líquidos. ¿Cómo observan ustedes los líquidos en la T2? Hiperintensos. Hiperintensos, correcto. ¿Cómo observan ustedes la grasa? Miren aquí la capita de grasa. Hipointenso. Sí, la grasa se observa más oscura en la T2. Miren que la grasa se observa más oscura. Siempre le van a ver ustedes aquí con un poquito de tonalidad hiperintensa, pero se va a ver menos intensa la tonalidad de la grasa. Es así, ya van a ver ustedes por qué pasa esto. Miren que los líquidos los van a ver ustedes hiperintensos. La materia blanca, ustedes la van a ver hipointenso. Y la materia blanca, la materia gris, perdón. Discúlpenme si alguna vez llego a decir materia oscura. Discúlpenme. Discúlpenme, a veces me va, en vez de decir materia gris, digo materia oscura, ahí me disculpan. Miren la materia gris, se va a observar un poquito más hiperintenso. Entonces, miren qué característica, cómo cambia el contraste dependiendo del tipo de imagen que queremos configurar. Miren cómo va a cambiar el tipo el color del tejido. ¿Por qué va a pasar esto? Porque son diferentes procesos, o sea, es un diferente proceso para obtener la información para cada imagen. Es diferente proceso para obtener la información para la T1, para la T2 y para la densidad protónica. Esto lo vamos a ver más adelante. Yo necesito que ustedes se vayan adaptando a cómo saber cada imagen cuando yo me refiero a una T1, una T2, una densidad protónica. Entonces, vamos a ver. Y miren otra cosita bien interesante. ¿Qué diferencias observan en la T1 y en la T2? Vamos a ver, ¿cuál es la primera diferencia que observan ustedes? En T1 se mira un poco más claro y en las partes hiperintensas se mira hipointenso. Correcto. Lo que ustedes ven, yo la primera diferencia que veo
cuando veo una T1 y T2, es que como que se invierten los colores en los tejidos. ¿Ven eso ustedes? Como que están invirtiendo los colores. Sí. O sea, lo que antes Sí, se observaba eso es claro. lo que Ajá, pasa, se invierten los colores, exactamente. Miren que lo que antes se las observaba claro. tonalidades de Ajá, gris. exactamente. Lo que antes se observaba claro, vea, oscuro, ahora se observa claro. Lo que antes se observaba oscuro, ahora se observa, bueno, lo que antes se observaba claro, se observa oscuro. Lo que antes se observaba oscuro, ahora se observa claro. Pero aclaro que no, valga la redundancia, no es en todos los tejidos. Por ejemplo, miren la corteza del cráneo, siempre va a ser oscura en todas. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Y tiene mucho que ver por cómo está, o sea, por cómo está molecularmente constituido lo que son estructuras óseas. Va a tener muchísimo que ver. Y eso también esto también desde ahorita nos está diciendo que la resonancia magnética no es muy buena para estructuras óseas. Ya van a ver por qué exactamente. Ya van a ver exactamente por qué no es muy buena la resonancia magnética para estructuras óseas. Ok. Entonces continuemos. Vamos a continuar. ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? Sí, Excelente. Avancemos. Vamos ahora con otro punto. Hay otros tipos de contraste, por ejemplo, los contrastes que le llamamos STIR o la Freire. La STIR, miren, cuando ustedes escuchen STIR, significa saturación. Bueno, la STIR va a significar saturación de grasa. Es una imagen, básicamente el STIR es una imagen T1, donde le saturamos la grasa. Bueno, bueno, esto va a depender también de otro parámetro que le vamos a llamar tiempo de inversión, pero ya van a ver esto exactamente. Cuando ustedes vayan y les abren un STIR, asuman de que el STIR es básicamente una imagen donde la grasa no se ve o se ve oscura. Miren aquí, como les digo, ustedes recuerden que en la imagen había una capita aquí blanca. Miren que aquí ya no se observa la grasa, no se observa nada. ¿Por qué? Porque es un STIR. Un STIR significa saturación de grasa. ¿Qué es saturación? Básicamente que se le quita se le quita el tejido de grasa, o sea, se le quita la grasa en la imagen. Eso significa un STIR. Un STIR significa imagen sin apreciación visible de la grasa. O sea, que la grasa se ve hipointenso. La grasa se ve hipointenso. Miren qué interesante. Y tenemos la Freire también, la Freire, que esto, lo que va a pasar aquí es que los líquidos se van a ver oscuros, o sea que se quitan los líquidos. Miren, por ejemplo, aquí si las comparamos, los líquidos, aquí tengo, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, miren cómo se va a observar completamente oscuro. Pero no es porque sea una T1, porque en la T1 también va a pasar esto, sino porque aquí simplemente quitamos los líquidos, o sea, quitamos, no, obviamente no del paciente, sino que de la imagen, literalmente lo que hicimos fue oscurecer los líquidos. ¿Por qué se hace esto? Porque es que muchas veces cuando yo quiero identificar una patología, digamos que quiera identificar una patología, y me estorbe muchísimo un tejido que me tire una imagen que me tire un color muy intenso, entonces muchas veces se suele proceder a este tipo de técnicas para ayudar a mejorar el diagnóstico. Entonces una Freire es una imagen sin apreciación de líquidos. O sea, lo que va a pasar aquí es que simplemente, literalmente, los líquidos, por ejemplo, como la sangre, líquido cefalorraquídeo, se van a ver hipointensos. Hipointensos. Esto es lo que va a pasar en este tipo de imágenes. ¿Cómo nosotros regulamos esto? Ya no en su momento, pero va a tener muchísimo que ver por un parámetro que le llamamos tiempo de inversión, que va a modificar muchísimo el contraste en la imagen. ¿Cómo se va a observar finalmente esa imagen? Entonces, obviamente, bueno, estas observaciones principales, estas observaciones primeras, y continuemos. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? ¿Hola, hola? Sí. Sí. Lo borro. Ok, continuemos. Y miren que, obviamente, yo en la resonancia no solo me limito, obviamente, al cerebro, sino que me limito, obviamente, a diferentes regiones. Pero, ¿por qué en resonancia queremos tomar varios tipos de contraste? ¿Por qué? ¿En qué me sirve, por ejemplo, más una T1, una T2, o una STIR, una Freire, una densidad protónica? ¿En qué? Y tiene muchísimo que ver por cómo sobresalen ciertas estructuras más que otras. Para muestra ello, quiero que nos vayamos aquí, comparemos una T1 y una T2. Y quiero que me digan, quiero que me digan esta pelotota. ¿Qué creen ustedes que es esta pelotota? Adivinen qué es esta pelotota.
Es hematoma, Lee. No, no es un hematoma. Es un tumor. Parece coágulo. No, es un glioma. Es un tumor cancerígeno. Es un tumor. No puede ser un coágulo porque aquí no se ve hiperintenso. En esta parte. Es cierto. Sí, no es Es sangre. cierto. Sí. Es un glioma, es un tumor cancerígeno que le creció a la persona. Y miren que la resonancia magnética ayuda muchísimo para detectar tumores cancerígenos en el cerebro. Ahora, quiero que miren ustedes, a simple apreciación, ¿dónde ven ustedes que el tumor cancerígeno está mejor contorneado? O sea, se mira más resaltado el tumor cancerígeno. ¿Dónde lo ven ustedes? En T2. 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 En la T2. T2. ¿Qué dicen los demás? ¿En la T2? Sí. Sí, aquí ustedes ven mejor contorneado el tumor que aquí. No, yo lo miro mejor en la T1. Ok, a simple precisión, siempre precisión. ¿Dónde ven ustedes mejor contorneado, o sea, más resaltado el tumor? En la T2, Lee. T2. Sí, correcto, exactamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a generar una diferencia eso es lo que me va a generar cada T1 y T2. Hay estructuras que se van a ver mejor en una T2 y otras que se van a ver mejor en una T1. O por ejemplo, miren aquí, vaya, por ejemplo aquí, vámonos a esta T1 y T2. Quiero que miren esta zona de aquí, esta zona de aquí y esta zona de aquí. ¿Dónde ustedes la ven mejor resaltada, mejor definida? En la T1. En la T1. En la T1, correcto, exactamente. Precisamente porque hay estructuras, hay ciertas anomalías, patologías, estructuras que se ven mejor en la T1 y otras que se ven mejor en la T2. O por ejemplo, vamos aquí, una T1 y una T2. Quiero que nos enfoquemos en los discos de las vértebras. Aquí, aquí, y aquí, y aquí. Quiero preguntarles, ¿dónde ven ustedes mejores los discos? ¿Dónde ven ustedes que se observan mejor los discos? En la T2. Ok, ¿los demás qué me dicen? En la T1. T2. 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 Exactamente. Entonces, imagínense, por ejemplo, si lo que yo quise identificar, por ejemplo, fuese una hernia discal, entonces en ciertos casos es mejor proceder a cierto tipo de contrastes, si es una T1 o una T2. O por ejemplo, vaya, líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde ven ustedes que les mostraría más información líquido cefalorraquídeo? O sea, ¿dónde ustedes lo ven más oscuro? En la T1. T1. Exactamente. Entonces, esto va a marcar muchísimo por la información que se va a estar generando en cada imagen con la T1 y la T2. Bueno, entonces, esto solo para que vayamos viendo para que vayamos viendo por qué muchas veces se procede a cierto tipo de contraste de imagen. Avancemos ahora en lo siguiente. Ahora, quiero que comparemos brevemente la resonancia magnética con la tomografía, porque no todo en la resonancia magnética es bello, o sea, no todo es perfecto en la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene muchas limitantes en cuanto a la tomografía. Y como hemos aprendido en clases anteriores, fíjense muy bien que tanto en la resonancia como en la tomografía yo tengo imágenes de plano axial. Esto me ayuda muchísimo, este tipo de imágenes, obviamente porque me da información que no está superexpuesta, superpuesta, así es, mejor dicho, o sea que no se está superponiendo información una tras otra. Por eso es que me ayuda muchísimo lo que es ese plano axial. Ahora, quiero que vean ustedes ya siempre, o sea, la primera impresión, ¿dónde ven ustedes que se ve muchísimo mejor definido el cerebro? ¿Dónde ven ustedes mejor definidos los surcos? ¿Dónde ven ustedes que se ve más con más En la claridad la materia? resonancia se ven mejores los surcos. La resonancia. Exactamente. A primera vista, sabemos de que la resonancia da muchísimo más detalle en el cerebro que en la tomografía. Y es precisamente esa ventaja que tiene la resonancia. La resonancia me va a dar muchísima más información de estructuras de tejido blando, o sea, órganos como el cerebro, órganos, por ejemplo, como, por ejemplo, para un abdomen, por ejemplo, el hígado, el estómago, los intestinos, o sea, todas las estructuras de tejido, ¿sabes? Me la da mucha mejor información me la da la resonancia. Pero vayamos con otro punto. Quiero que comparen estas tres imágenes en donde yo solo quiero evaluar las estructuras óseas. Aquí, miren, recuerden que esto es una tomografía ósea. Miren aquí, donde yo solo resalto la estructura ósea de la imagen. Miren aquí una T2 y una T1. Ahora, ¿qué es lo que nos está mostrando esta imagen?
Lo que nos está mostrando es que cuando yo quiero proceder a evaluar estructuras óseas, las estructuras óseas se van a ver muchísimo mejor en la tomografía. Y eso ténganlo muy en cuenta, que las estructuras óseas se ven muchísimo mejor en la tomografía que en la resonancia. En la tomografía y en la resonancia magnética. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Tiene mucho que ver por cómo está constituido internamente las estructuras óseas. ¿Por qué? Porque las estructuras óseas, recuerden que yo mi información de la resonancia magnética lo tengo en base a los núcleos de hidrógeno, principalmente. Y para que haya núcleos de hidrógeno tienen que haber moléculas de agua. ¿Qué les dice sentido común? Las estructuras óseas tendrán mucha concentración de moléculas de agua o poca. Tienen pocas. Poca. Poca, exactamente, y tiene que ver por eso precisamente, porque las estructuras óseas tienen muy poca concentración, tienen muy poca concentración de hidrógeno, o sea, tienen menor concentración de hidrógeno que si los comparamos con el tejido suave. Entonces, por eso es que el tener muy poca concentración de hidrógeno, y yo sé que la información lo tengo en base a núcleos de hidrógeno, la información obtenida va a ser muy limitada para la resonancia magnética. Muy limitada en la resonancia magnética. Entonces, esa es la primera explicación de por qué pasa esto. ¿Por qué va a pasar exactamente esto? Entonces, vamos con este punto y comparemos. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? Sí. Ok, excelente. Vamos a borrar esto. Vamos con lo siguiente. Ahora, otra cosa que tienen que tomar en cuenta es el tiempo en el que nos va a llevar a nosotros escanear la anatomía. Para muestra de ello, ustedes tienen dos imágenes aquí. Miren que nos enfocamos exactamente al mismo tipo de estudios. Miren esta T1, para que yo tuviese esta imagen de resonancia, me llevó 8 minutos a escanear esto. O sea, le llevó al equipo 8 minutos. El paciente tuvo que estar acostado en la camilla o en la mesa 8 minutos para que pudiésemos obtener esta imagen. Pero miren que la tomografía no fueron necesarios 8 minutos, sino que esa tomografía yo lo tuve de 1 a 8 segundos dependiendo del equipo. Bueno, obviamente, dependiendo del equipo. Esta referencia es en base a equipo multicorte. Obviamente que si mi equipo no es multicorte, le va a dar más. Pero miren que la tomografía es el mismo estudio. Yo la pude obtener de 1 a 8 segundos. ¿Qué me dice esto? Que obviamente la tomografía es más eficiente en cuanto al tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque hay ciertas situaciones en las que no me es práctico utilizar la resonancia magnética. Por ejemplo, situaciones. Número 1, una emergencia. Si yo sé que la resonancia me lleva mucho tiempo y la tomografía me lleva un par de segundos, para casos de emergencia, para casos de emergencia, ¿qué sería más eficiente? ¿Una tomografía o una resonancia? Tomografía. Correcto. La tomografía, exactamente. Es mucho más eficiente. O, por ejemplo, situaciones en las que, por ejemplo, yo tenga que evitar movimiento en la imagen, porque quiero una imagen que esté porque obviamente ya sabemos que el movimiento genera borrosidad, entonces me conviene mejor la tomografía. Por ejemplo, en una de tórax. En una de tórax me conviene más generar una tomografía porque la de tórax se tiene muchísimo más rápido. O, por ejemplo, cuando yo evalúo a un paciente que le da muchísimo miedo al equipo, es otro factor porque el equipo de resonancia genera mucho ruido. Entonces hay pacientes que se estresan mucho. Y esto puede generar también borrosidad en la imagen y puede que sea más conveniente entonces hacer ese tipo de estudios en tomografía. Entonces, miren, la otra cosa, tiempo de escaneo. Lo otro. Bueno, aquí otro ejemplo. Miren que exactamente estos dos estudios se enfocan a la espalda baja. Y miren que en un caso, a mí me llevó 20 minutos en la resonancia y en otro me llevó a mí en la tomografía de 4 a 20 segundos. Entonces, miren que enfocado al mismo tipo de estudios, a mí la tomografía lo tengo mucho menos tiempo que en la resonancia. Ese es otro ejemplo. Y eso que está, miren que esta imagen se tuvo que sacrificar muchísimo la calidad de imagen para obtenerla en 20 minutos.
Porque si yo quiero una imagen que presente menos ruido, que me presente mejor resolución espacial, que me genere mejor contraste, esto les va a llevar muchísimo más tiempo. Y entonces, otra cosita, aquí en la resonancia, si ustedes quieren sacrificar el tiempo, quieren una imagen con menos tiempo, les va a sacrificar la calidad de imagen. En la tomografía no, por lo menos en la tomografía multicorte, hemos aprendido que podemos obtener una imagen en pocos segundos y sin sacrificar la calidad de imagen. En la resonancia magnética no. Si yo quiero una imagen en menos tiempo, se me va a sacrificar muchísimo la calidad de imagen por ese factor de ruido, por ese factor de resolución espacial, por ese factor de una caída de contraste. Vamos a ver eso también más adelante. Entonces, vamos con otro punto. La resolución espacial en la imagen. Para muestra de ello, aquí tienen una tabla que les compara la resolución espacial en cada imagen. O sea, cuando me refiero a resolución espacial, es a qué tan pequeño podemos visualizar el objeto en la imagen. Entonces, hemos aprendido nosotros que si una imagen tiene buena resolución espacial es que podemos ver objetos muy pequeños. Entonces, miren, aquí tenemos el mínimo tamaño detectable, o sea, lo más pequeño que podemos observar en esa imagen que se tenga con esta modalidad. Y vámonos a tomografía y a resonancia. Vámonos a tomografía y miren cuánto es el tamaño del objeto más pequeño que yo puedo observar en la imagen, 0.3 milímetros. En una tomografía y vámonos a resonancia. Miren cuánto es lo más pequeño que yo puedo observar en la imagen. 1 milímetro. ¿Qué me dice esto? Que al momento de que yo quiera proceder a escanear, a querer escanear una imagen y que quiera proceder a evaluar o diagnosticar patologías o estructuras que son muy, muy pequeñas, entonces lo que me dice aquí claramente es que la tomografía es mejor para este tipo de situaciones que la resonancia magnética. Entonces, vemos otra comparativa, que si al momento de que yo quiera visualizar estructuras muy, muy pequeñas, es mucho mejor proceder a la tomografía que a la resonancia. Entonces, vamos con esto. Ahora, vamos con el otro punto. Y es el precio. No, perdón, el precio todavía no. Vamos con otro punto. Y es información espacial que me da la tomografía. Cuando yo hago información espacial, les voy a anotar aquí, cuando hablo de información espacial, me refiero a esto. Información espacial. Me refiero, por ejemplo, a cuánto es el tamaño real, o sea, al tamaño del órgano que me representa la imagen. Que me representa la imagen. Por ejemplo, vaya, si yo quiero, por ejemplo, escanear el corazón, vaya, dándoles un ejemplo, y yo sé que mi corazón, ¿han escuchado ustedes que el corazón tiene más o menos como el tamaño del puño de uno, verdad? ¿Han escuchado eso? Sí, más o menos. Eso lo he escuchado muchas veces. O sea, imagínense, vaya, digamos que yo quiero escanear el corazón en una resonancia y una tomografía. Y yo sé que mi corazón, por ejemplo, tiene un tamaño específico. El tamaño, al momento de que me lo representa la imagen de tomografía, ese tamaño va a tener menos grado de error que con ese mismo tamaño del órgano, al momento que me lo represente la resonancia. Y esa es una ventaja de la tomografía, que la información espacial de los órganos y estructuras me la representa mejor la tomografía. Por ejemplo, tamaño de órganos. Los representa mejor la tomografía con menos grado de error. Volumen de órganos también. El volumen. Volumen, cuando yo hablo de volumen, obviamente cuánto volumen presenta ese órgano. Profundidad también del órgano. A eso también me refiero con eso. A la profundidad en la cual se encuentra ese órgano. Por ejemplo, si mis reuniones se encuentran a tantos centímetros, con respecto a la espalda, entonces a eso nos referimos con profundidad. Entonces toda esa información, por ejemplo, tamaño de órgano, volumen, profundidad, las representa con menor grado de error la tomografía. Entonces eso es otra ventaja que nos brinda la tomografía con respecto a la resonancia. ¿Por qué es importante esto? Porque hay aplicaciones médicas en las que yo necesito información espacial más exacta. Por ejemplo, un caso que les voy a comentar por experiencia es la radioterapia. En la radioterapia, los planes que nosotros hacemos, necesitamos información espacial que sea, o sea, que tenga poco grado de error con respecto a la información que realmente tiene el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos aquí básicamente es ver cuánta dosis se está acumulando en cada órgano y tejido. Y para saber exactamente cuánta dosis, porque necesitamos ese valor, por ejemplo, para saber si la dosis que se está acumulando
en la región donde se ha detectado células cancerígenas es la adecuada para matar células cancerígenas, nosotros necesitamos saber muy bien el dato del volumen, necesitamos saber a qué profundidad se ubica esa región, y necesitamos saber cuánto es el tamaño de esa región. Y si sabemos de antemano que la resonancia lo representa con un poquito más grado de error que la tomografía, entonces nos conviene muchísimo mejor la tomografía para hacer ese tipo de tratamientos. Por eso es que ustedes van a ver que es mucho más común estar trabajando con imágenes tomográficas en algunas situaciones que una imagen de resonancia. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Perdón. Adelante. ¿Preguntas? No, No, Lick. ¿ninguna? Ok, excelente. Vamos ahora a continuar con lo siguiente. Vamos ahora con el otro punto, y es el precio. El precio. El precio también tiene mucho que ver, sobre todo en un país tercermundista, obviamente. Recuerden que no toda la población tiene capacidad para realizarse estudios que pueden llevar miles y miles de lempiras. Entonces el precio es un factor también a considerar. Entonces, para muestra de ello, quiero que nos vayamos a dos tipos de estudio. Aquí tengo los precios que da el CDBIR para un estudio de resonancia y los precios que da el CDBIR para un estudio de tomografía. Quiero que nos vayamos para el mismo tipo de estudio, porque el precio va a variar dependiendo del tipo de estudio. Quiero que nos vayamos, por ejemplo, para una de tórax, por aquí lo veo fácilmente. Miren cuánto cuesta en la resonancia, 5.600, pero miren la de tórax para tomografía, miren cuánto cuesta. 2000 cuesta 2.800. ¿Qué me dice esto? Que el precio de un estudio de tomografía es la mitad, o sea, es la mitad del precio que un estudio que me va a resonancia magnética. Esto es otro factor que tenemos que considerar, ¿verdad? Sobre todo si la persona tiene bastantes recursos limitados, entonces el precio que me va a llevar el mismo tipo de estudio no va a ser el mismo en la resonancia que en la tomografía. Otro factor a considerar. Entonces, ok, tenemos eso. El precio también. El precio en la resonancia es mucho mayor. Y vamos con el otro punto, que es los cuidados que tenemos que implementar en la resonancia. Porque sí es verdad que en la resonancia no hay radiación ionizante que pueda generar daños al personal médico y al paciente, pero sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con ese imán. El imán que tiene el equipo en el gantry internamente es muy, pero muy potente. Súper potente. O sea, les estoy hablando de un imán que literalmente puede arrastrarles un carro pequeño si ese carro está cerca del imán. Pero obviamente las situaciones no pasan en la vida real, ¿verdad? A no ser que aquí se las ingenie, ¿verdad? Pero para darles una idea que ese imán es súper potente. Ahora, imagínense si un paciente con una placa metálica, una prótesis metálica, un stent, un marcapasos, está cerca de ese imán. ¿Qué creen que le va a hacer a esa persona? Se lo arranca. O sea, se lo puede arrancar, se lo puede mover y ahí le va a generar mucho daño. Entonces, hay que implementar ciertas medidas de seguridad en la resonancia magnética para que no ingresen objetos metálicos a la sala. Por ejemplo, objetos metálicos que puede aportar el paciente y también objetos metálicos que puedan haber en el entorno. Por ejemplo, una silla de ruedas, por ejemplo, tanques de gas, por ejemplo, esos tanques de gas que muchas veces se utiliza, o por ejemplo extintores. Todo eso tiene que tener mucho cuidado que no ingresen objetos metálicos y electrónicos también, porque les va a generar, o sea, si ustedes meten un objeto electrónico a la sala, ese imán, el campo magnético del imán, les puede dañar ese aparato. Ese aparato. Como experiencia les digo que uno de los colegas una vez se metió a la sala, se metió con tu billetera, no se había dado cuenta que en la billetera tenía la tarjeta de crédito y el imán literalmente le borró toda la tarjeta. Esos son cuidados que hay que tener. Entonces, lo que tienen esas salas es que cuando ustedes vayan a ingresar a hacer un estudio o quieren ingresar a la sala para acompañar a la persona o para obviamente, trabajar como operadores radiológicos, es que hay que hacer un escaneo completo de que no porten ningún objeto metálico solo para estar seguro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen estas salas? Lo que tienen es un detector metálico, así como los que ustedes, muy parecidos a los que ustedes ven, bueno, a los que ustedes se los pasan cuando van al banco. Hay que hacer el mismo procedimiento para detectar objetos metálicos. Entonces, miren, por ejemplo, que no pueden ingresar personas ni pacientes que tengan algún tipo de placa metálica, ya sea dental o ortopédica. No pueden realizarse también estudios personas con aparatos eléctricos, por ejemplo, un marcapasos
audífonos, por ejemplo, de esos audífonos que muchas veces utilizan las personas que tienen problemas que tienen problemas para captar el sonido. Problemas de audición. Gracias, me va. Problemas auditivos. Eso también hay que tener mucho cuidado. Otra cosita, por ejemplo, objetos metálicos internos, por ejemplo, un stent. Eso hay que revisarlo muy bien, que la persona no porte un stent. Vaya, por ejemplo, fíjense muy bien, no deben asustar a las personas con tatuadas, pero puede que varias personas que estén tatuadas les vaya, al momento de realizarse un estudio, les vaya a generar cierta incomodidad en la piel donde se tatuaron, por ejemplo, un poquito de ardor o picazón. Obviamente no es algo que los va a matar, pero sí es algo que les puede llegar a sentir un poquito incómodo. Y esto va a depender también de qué tipo de tinta se les aplicó en el tatuaje, al momento de realizar ese tatuaje. Entonces son consideraciones que hay que tomar en cuenta. Nada aparatos electrónicos, nada objetos metálicos y siempre estar al tanto que si tienen algún tipo de tatuaje, les podría generar alguna sensación de incomodidad, pero obviamente no es algo que evite que se hagan el estudio. Entonces, observación. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que el estudio de resonancia, el equipo, hace mucho ruido. Literalmente, cuando ustedes encienden eso, hace bastante ruido el equipo, empieza a tirar pitidos, y luego se escucha un motor ahí que se está moviendo, entonces eso genera mucho ruido. Ahora, imagínense una persona que está ahí, metida en el country, durante 30, 40 minutos, esa persona se va a sentir mareada por ese ruido, se puede llegar a sentir mareada, incómoda. Imagínense un niño estar escuchando ese ruido durante bastante tiempo, le puede dar miedo, le puede dar... Entonces, es otro factor a considerar. Lo que tienen muchas salas es que cuentan con audífonos especiales para evitar que el paciente sienta, sienta molestia por el ruido que hace el equipo. Entonces, otro factor que consideramos, el ruido. El ruido que hace el equipo es un ruido muy fuerte. Les voy a mostrar un video, les voy a compartir un video para que ustedes sepan qué tipo de ruidos va a emitir el equipo. Por ahí encontré un video en YouTube, se los voy a compartir. Ahí se los voy a subir en campus para que ustedes tengan una idea con respecto a eso. Entonces, bueno, antes de hablar del equipo, ¿preguntas? ¿Aportes que quieran hacer? ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Experiencias? Me había comentado una Ajá. instructora que una vez metieron a un paciente con un tubo de oxígeno, creo que es, y que ese de un solo se pegó al equipo. Y que para evitar apagar el equipo, porque al apagar el equipo es bien costoso, algo así, Sí, sí. tuvieron que usar a varios hombres para tratar de despegarlo, porque la fuerza de eso es increíble, de cómo el imán lo atrapa. Sí, literalmente. Solo para comentar eso. Hay varios, les voy a mostrar otros videos de accidentes que han ocurrido. Hay varios videos, se los voy a comentar. Sí, literalmente. Han pasado accidentes así. Han pasado accidentes. Bueno, hay varios. Les voy a mostrar un video de accidentes que han ocurrido por ese imán, porque ese imán es potentísimo. O sea, van a ver ustedes qué tan potente es, ya se lo puedo comentar cuando hablemos específicamente del equipo, pero súper potente. Como les digo, ese imán literalmente les puede arrastrar un carro. Bueno, un carro, tal vez no un carro de esos tipo Hilux, no, sino un carro chiquito. Por ejemplo, bueno, uno de esos carros chiquitos que conducen muchas veces. ¿Has visto? Bueno, de los carros tipo huevitos, sí los puede jalar. Si el carro está cerca, pero obviamente esas situaciones no pasan en la vida real. Entonces sí es súper potente. Ok, ¿algo más que quieran añadir? ¿Algo más? ¿Nada? Ok, continuamos entonces. Ahora, hablemos ahora del equipo. Quiero ver cuánto tiempo nos queda. Sí, nos queda un poquito. Vamos a hablar del equipo. ¿Qué vamos a encontrar internamente en el gantry? Ok, internamente en el gantry vamos a encontrar los siguientes elementos. Primeramente vamos a encontrar un imán central. Este imán central que ustedes van a ver adentro, se va a ubicar un imán central. Miren, aquí se lo está apuntando. Este imán no es de la misma naturaleza que el imán que ustedes tienen en su casa. Por ejemplo, ustedes tienen en su casa un imán. Imagino que la mayoría tiene, por ejemplo, uno de esos imancitos que se pegan a la refri. No es ese tipo de imán. O sea, obviamente yo sé que no va a ser el mismo tamaño, pero no es el mismo. O sea, es un imán que para producir el campo magnético y atraer objetos metálicos es de diferente proceso.
cómo emite el campo magnético. Vamos a encontrar también gradientes, que les voy a comentar exactamente qué hacen estos gradientes. Vamos a encontrar bobinas o antenas de radiofrecuencia. Miren aquí, bobinas o antenas de radiofrecuencia, que estas pueden ya estar dentro del gantry o también pueden ser accesorios aparte que se lo ubican al paciente dependiendo del estudio que se va a hacer. Entonces, estos son los equipos estos son los elementos que vamos a encontrar. Habremos, bueno, y obviamente también la camilla, ¿verdad? La camilla, recuerden que se desplaza, obviamente la botonería también, eso lo vamos a encontrar. Bueno, lógico. Habremos entonces de cada uno. Primeramente, como estamos viendo aquí que hay imanes, habremos un poquito los imanes, pues. Habremos del imán y veamos qué características tienen los imanes para ver cómo esto, para ver qué tenemos que conocer en cuanto a los imanes. Entonces, primeramente, todo imán, absolutamente todo imán, ya sea el imán de su casa, ya sea el imán que tienen, por ejemplo, los aparatos electrónicos o el imán de resonancia magnética, todo imán emite lo que conocemos como un campo magnético. Todo imán. Recuerden todo esto. Todo imán emite un campo magnético. Todo imán emite un campo magnético. Ok, ¿qué es eso el campo magnético? Paremos por un momento. ¿Qué es eso? Ya lo han escuchado varias veces de parte mía, tal vez lo han escuchado los instructores, pero ¿qué es exactamente eso? El campo magnético, le puedo decir, el campo magnético es una fuerza invisible que emite el imán, literalmente. Bueno, no exactamente una fuerza, pero es como, para darles una idea, porque puedes llegar a ser un concepto muy abstracto, es como una fuerza invisible que emite el imán. El campo magnético. Y miren cómo lo pongo aquí, porque realmente no es una fuerza. Si esto fuese una clase de electromagnetismo, habría que explicarle muy bien esa diferencia entre fuerza y potencial. No, bueno, no me importa eso, pero el campo magnético es como una fuerza invisible que emite el imán. Literalmente es eso, es una fuerza invisible que emite el imán. Fíjense muy bien que eso, el campo magnético, ustedes no lo van a sentir. Cuando ustedes se acercan a un imán, ustedes no lo van a sentir. Literalmente hay que el imán emite un campo magnético y me hizo daño. No, eso no pasa. Ustedes no lo van a sentir, no lo van a oler, no lo van a saborear. Ese campo magnético es inerte. La única manera que sabemos que ese campo magnético está ahí presente es cuando se le acerca un objeto metálico. Entonces miren que ese campo magnético va a cambiar de forma. ¿Y qué es exactamente? Básicamente el campo magnético son un conjunto de líneas que emite el imán. Ese conjunto de líneas ustedes no las ven a simple vista, pero todo imán las emite. Por ejemplo, uno de esos imanes, por ejemplo, un imán de barrita, emite campo magnético por medio de estas líneas que ustedes ven aquí. Estas líneas que ustedes que ven aquí, que está emitiendo, es el campo magnético. A cada una de estas líneas le llamamos líneas de campo. A cada una de estas líneas de campo. Entonces vamos a poner aquí el otro concepto que se llama líneas de campo. Y líneas de campo son las líneas del campo magnético. Son las líneas, vamos a poner aquí, que conforman el campo magnético. Eso es lo otro que tenemos que saber. Las líneas de campo. Cuando hablo de línea de campo, simplemente me refiero a esas líneas que ven ustedes que juntas conforman el campo magnético. Entonces miren que esas líneas son diferentes dependiendo del tipo de imán. Miren, por ejemplo, este imán de barrita, que a lo mejor algunos de ustedes tengan en su casa. Miren cómo es el campo magnético y miren cómo viajan esas líneas de campo. Miren, por ejemplo, un imán de estas de forma de herradura. Miren cómo son esas líneas de campo. Salen de aquí y van hacia acá. Salen de aquí y van hacia acá. O miren cómo es el de resonancia. El de resonancia magnética tiene esta forma bien peculiar que las líneas de campo, o sea, el campo magnético sale de aquí, va hacia acá, va hacia acá, va hacia acá, va hacia acá, y va hacia acá, y va hacia aquí, y se vuelve a meter ahí adentro del country. Ya les voy a comentar exactamente cómo es eso. Así es más o menos la línea de campo del equipo de resonancia magnética. Miren que la Tierra, qué interesante, la Tierra es un imán también. Es un imán, y como es un imán, va a emitir líneas de campo, y miren cómo son las líneas de campo. Salen de aquí, y van a meterse aquí. Miren, las líneas de campo salen aquí, y van a meterse aquí. Eso es exactamente las líneas de campo, y miren que todas las líneas de campo, su totalidad, forman el campo magnético. Ok, bueno, terminamos hasta aquí entonces. Nos vemos el día de mañana nuevamente. Continuamos hasta mañana, y feliz tarde a todos. Gracias, Buen provecho Lick. con el Igual, almuerzo. habilita la opción para subir la tarea.
Sí, sí, ya la voy a habilitar. Ya la voy a habilitar. Y le voy a dar otra tareita ahí también, de lo que acabamos de ahorita. Ok. Listo, entonces. Nos vemos mañana.